Muy bien, la ley de Ockham, principales definiciones, conceptos que se enmarcan dentro de lo que es la actividad macroeconómica principalmente, y es una propuesta bien arrimada por el mismo en lo que hace a una suerte de inferencia estadística, una evidencia econométrica. Ciertamente él realizó una suerte de estudio probabilístico a nivel de un poco más de 80 países en el mundo, donde él pretendió hacer un análisis correlacional desde el punto de vista metodológico entre las variables tasa de crecimiento económico y la tasa de desempleo. Ockham evidenció que existe una suerte de correlación significativa entre ambas variables. Ahora bien, la gran pregunta es la siguiente: para que baje la tasa de desempleo, ¿en cuánto realmente la economía debe crecer? Entonces, ese tipo de inferencia estadística es la que realizó Ockham, y la primera observación que él le arrojó dentro de sus estudios es la siguiente: no todo crecimiento económico anual conduce a una disminución de la tasa de desempleo. Es decir, de repente podemos tener un buen año, crecimos 1% en el año, sin embargo el desempleo incluso subió. De repente la tasa de desempleo o se mantiene. De repente la tasa de crecimiento aumentó en 2% el siguiente año, o sea, creció el Producto Interno Bruto en 2%, y sin embargo tampoco afectó mucho la tasa de desempleo. Entonces, ¿cuál era la conclusión de este estudio? Él observaba que los crecimientos económicos anuales, por supuesto, a partir del 2,25% de crecimiento empezaba recién a bajar la tasa de desempleo. Y asimismo observó lo siguiente, ¿verdad? Que por cada 1% de aumento del crecimiento económico por encima de esta tasa tendencial del 2,25%, el desempleo iba a bajar en tan solo 0,5% y así sucesivamente. Es decir, vamos a suponer que la economía crece en 3,25%, eso implica que el desempleo va a bajar en 0,5%. Y él utilizaba esta fórmula, la propuesta de Ockham: mu es igual a 0,5 y menos 2,25. La mu le llamó tasa de desempleo y a la Y le llamó porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, ahora vamos a entrar en mayor profundidad con ejercicios, ¿verdad? ¿Qué pasa, como ejemplo, si aumenta el crecimiento económico en un 4,25%? En un año, Paraguay aumentó 4,25%. Según Ockham, baja la tasa de desempleo. Efectivamente, según Ockham, sí, va a bajar la tasa de desempleo. Vamos a explicar un poco la fórmula. Mu es igual a 0,5 y en vez de la I le reemplazamos por el 4,25, que colocamos ya dentro de la fórmula. 4,25 menos 2,25, la resta da 2, ¿verdad? Finalmente 0,5 por 2 es igual a 1, pero negativo, porque el signo negativo está en el número 2 y prevalece dentro de lo que es la ecuación, la multiplicación. Entonces, menos 1 sale mismo. ¿Cuál es la respuesta? El desempleo disminuye en 1% según Ockham. En 1% disminuirá el desempleo según Ockham. Entonces, ¿cuál es la regla finalmente? Si la economía crece al 1% a partir de la tasa tendencial de crecimiento del 2,25%, el desempleo bajará en 0,5 y así sucesivamente. Es decir, por cada 1% de crecimiento por encima de esta tasa tendencial, va a ir bajando el desempleo en 0,5. Pero, naturalmente, tengamos en cuenta que mínimamente en el año tiene que crecer la economía en 2,25%. Y recién a partir de ahí, 1% más es medio punto menos de desempleo. O sea, si yo de repente quiero que mi tasa de desempleo baje en 2%, haciendo un cálculo rápido y manual, si quiero que mi desempleo baje en 2% porque está muy alto,
entonces tiene que haber un crecimiento económico por encima de la tasa tendencial más 4. Es decir, estamos hablando de un crecimiento sostenido, estamos hablando del 6,25%. Es una cifra bastante difícil de alcanzar, pero se puede también, ¿verdad? O sea, 6,25% es lo que debería de crecer la economía para que el desempleo baje en 2. Y esto se aplica ciertamente a diferentes casos. Yo no diría exacta esta fórmula para los países actualmente, pero sí puedo hacer la mención que hay una suerte de probabilidad muy eficaz, al menos dentro de su propuesta, que el desempleo empiece a bajar a partir de ese crecimiento por encima de la tasa tendencial. Ahora, ¿cómo hizo Okun para analizar esta tasa tendencial? Comparó el crecimiento económico en varios países y él observaba, y es una suerte de promedio, observaba que recién a partir de ahí el desempleo empezaba a bajar. Naturalmente, la tasa de desempleo no solamente depende del crecimiento económico. La tasa de desempleo depende de muchas otras variables, ¿verdad? De repente la ley fiscal, las leyes laborales, las constantes eventualmente capacitaciones que puedan surgir, o la capacidad empresarial, el crecimiento de las microempresas, pymes también, pequeñas y medianas empresas, el crecimiento del sector secundario. ¿Por qué? Porque mi economía puede crecer mucho a nivel del sector primario, pero es un sector que no contribuye mucho a la reducción del desempleo, ¿verdad? Es allí donde yo particularmente hago una suerte de crítica a nuestro modelo de producción agrícola, agroganadera, que ciertamente no da muchos puestos de trabajo. Y si los da, paga mal. Tuvimos el caso hace poco de un peón de estancia, creo que ganaba algo así como 30.000 guaraníes al mes. Una locura, ¿verdad? Pero esa la situación. Y bueno, en el campo se da una suerte de crisis económica galopante. Fundamentalmente hay una inequidad en cuanto a tierras, y eso se está trasladando mucho a la capital, ¿verdad? Entonces es allí donde el gobierno quizás debería de ir analizando propuestas diferentes en cuanto al modelo de desarrollo, ¿verdad? Va a ser muy difícil quitarles las tierras, mala vida, y pasarle a los campesinos. Eso ya va a ser muy utópico. No voy a entrar en una suerte de propuesta populista, pero sí, yo diría que el modelo de desarrollo debe cambiar, es decir, estimular un poco más el crecimiento del sector secundario, y que en vez de haber peones de estancia, haya fuente de trabajo para que estos obreros trabajen en fábricas, en industrias. De repente reactivar el ferrocarril y que trabajen allí en ese menester, ¿verdad? Que hayan fábricas de diferentes índoles y que podamos exportar en alianzas público-privadas, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Hay que copiar un poco lo bueno que hace Chile, que hace el Brasil mismo, dentro de los países de la región con más éxito industrial, y ni qué decir los países europeos. Pero conformarnos solamente con exportar materia prima barata y que otra vez paga poco al obrero, no corresponde a un modelo de desarrollo sustentable. Al menos nuestro país sufre bastante en materia de propuesta económica. Entonces, es allí donde tiene una explicación también conceptual la propuesta de Okun. O sea, Okun hablaba justamente de que no es que si crece la economía va a bajar el desempleo, no es así. Tiene que crecer, pero por encima de una tasa tendencial. Fíjense que recién a partir de 3,25 baja medio punto el desempleo. O sea, es una ecuación bastante compleja si vamos a analizar al menos los efectos y los resultados. Y ni qué decir, este modelo Okun no analiza otras variables como inflación, inversión nacional, consumo público, demanda agregada, no, solamente analiza crecimiento y lo compara con tasa de desempleo, ¿verdad?
en el foro hoy dejé un ejercicio justamente para poder analizarlo a mayor profundidad. Esta es la gran propuesta que plantea Ockham, donde vuelvo a indicar un poco la regla o el enunciado. El crecimiento económico debe aumentar por encima de esta tasa tendencial para que el desempleo empiece a bajar. Y por cada 1% de aumento del crecimiento económico por encima del 2,25, que es la tasa tendencial de crecimiento, el desempleo bajará en 0,5 y así sucesivamente.